Saludos y bienvenidos a Euronews Hoy. Peligran las exportaciones ucranianas, y es que el acuerdo de Estambul, el éxito diplomático del presidente de Turquía que permitió el comercio de miles de toneladas de grano atrapadas en los puertos de Ucrania, podría no renovarse debido a las exigencias de Moscú. Esto es una muestra más de la dureza de Rusia en la guerra, cuyos ataques continúan dejando víctimas mortales en toda Ucrania y amenazan con dejar sin energía a gran parte del país. Por ello, los ciudadanos del este de Ucrania, que prevén un arduo invierno sin gas ni electricidad, salen a las calles para recoger leña entre los escombros de los edificios bombardeados. En Reino Unido, todas las miradas están puestas en la primera ministra Liz Truss. Tras el fiasco de su política económica para hacer frente a la inflación, los sondeos ya sitúan al Partido Conservador 36 puntos por debajo del laborista y afirman que solo 1 de cada 10 británicos apoya actualmente a Truss, que solo lleva 6 semanas en el cargo. Y en París, Karim Benzema y Alexia Putellas se alzan con el Balón de Oro. La española hace historia consiguiendo 2 años consecutivos el galardón, una conquista inédita. Pero esto no es todo. Acompáñennos en esta edición de Euronews Hoy para conocer toda la actualidad internacional en 20 minutos. Rusia y Ucrania intercambian prisioneros mientras Kiev denuncia un genocidio en el ataque con drones a la capital. Peligra el desbloqueo del grano ucraniano. Rusia condiciona la renovación del pacto a que se faciliten las exportaciones rusas. Rusia eleva a 13 los fallecidos por el accidente de un cazabombardero ruso que se precipitó en una zona residencial de la ciudad de Yeisk, cerca de la frontera ucraniana. Acusaciones cruzadas de Grecia y Turquía por el hallazgo de 92 migrantes desnudos en la frontera que Ankara habría utilizado para presionar a la UE. Jornada de huelga interprofesional en Francia para reclamar una subida salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Más de 100 mujeres ucranianas han sido intercambiadas en el último canje de prisioneros con Rusia. La mujer de mayor edad tenía 62 años y la más joven 21. Se suman a las otras 37 mujeres que habían sido evacuadas previamente de la planta siderúrgica de Azovstal en Mariupol una vez asediada. A cambio, 110 prisioneros rusos fueron devueltos a su país. Por primera vez, la comisaria rusa de Derechos Humanos se ha reunido con su homólogo ucraniano. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aprovechó su discurso nocturno para acordarse de algunos de los ucranianos que ya habían sido capturados mucho antes de la invasión. No nos olvidamos de ninguno de los nuestros, dijo, tenemos que devolverlos a todos y los devolveremos. Durante la noche del lunes se repitieron más ataques con drones sobre Kiev. Varios vehículos no tripulados, drones suicidas iraníes Shahed 136, impactaron por primera vez en el centro de la capital ucraniana, matando al menos a 4 personas. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, denuncia un genocidio. Los rusos quieren llevar la depresión a los ucranianos y, en cambio, toda esta gente está muy enfadada y quiere defender su ciudad natal, su país de origen. Rusia dice que utiliza sus drones contra objetivos legítimos como subestaciones eléctricas, pero Ucrania asegura que las víctimas son civiles. Prosiguen los ataques rusos contra infraestructuras estratégicas en diversas zonas de Ucrania. En Kiev, sus habitantes amanecieron este martes con nuevas explosiones que afectaron a instalaciones de suministro eléctrico, según informó el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, en las redes sociales. Parte de los barrios residenciales del margen izquierdo del río Dnieper sufren limitaciones tanto de la electricidad como del abastecimiento de agua potable. Los habitantes del este de Ucrania se preparan para un duro invierno. Yura Sukorov lleva 6 estufas de leña para los refugios subterráneos de Bakhmut, asediada por las fuerzas rusas. Son 10.000 almas sin gas ni electricidad a 0 grados centígrados. Pronto la temperatura bajará a 20 grados bajo cero. Es crucial, el frío trae enfermedades, la gripe, sobre todo para las personas mayores que están más débiles. Aquí ya no hay medicamentos, dice.
Sloviansk está a 50 kilómetros más alejada del frente, pero tampoco tiene ni gas ni electricidad. Ludmila Abramenko y su familia dependen de la leña distribuida por el municipio, pero no tienen estufa en el interior. Aquí es donde cocinamos ahora. Como ya no tenemos electricidad ni gas, salimos fuera. Hace frío y hacemos un pequeño fuego. Dormimos completamente vestidos. No llevamos abrigos, sino que nos ponemos jerseys y calcetines y nos quedamos bajo las mantas por el frío. Ni en mis peores pesadillas me imaginaba esto. Lamenta. El 17 de septiembre los rusos bombardearon la central térmica de la ciudad, privando a 200.000 personas de electricidad y gas. El hospital está sin calefacción. Su directora, Valentina Glushenko, hizo instalar 2 grandes estufas de madera. Se pondrán en marcha a finales de esta semana. Gracias a esto no tememos el invierno, pero esperamos que los rusos no ataquen este lugar, dice. Para muchos habitantes de Sloviansk no hay otra opción que recoger madera rota entre los restos de los edificios destruidos. De nuevo en peligro las exportaciones de cereales de Ucrania. Se acerca el fin del plazo de 4 meses del acuerdo alcanzado en julio y Rusia exige ahora su parte. Moscú condiciona la extensión del Pacto de Estambul a que Occidente facilite las propias exportaciones agrícolas de Rusia. Así se lo comunicaron en la capital rusa al enviado de la ONU, Martin Griffiths. Naciones Unidas está llevando a cabo conversaciones a varios niveles. En la ronda de negociaciones de Moscú con representantes del Kremlin, ambas partes han dicho estar abiertas a discusiones, pero Rusia insiste en que se libere la exportación de los materiales necesarios para fabricar fertilizantes. El acuerdo negociado por Naciones Unidas y Turquía permitió reanudar las exportaciones de grano de Ucrania desde sus puertos del Mar Negro bloqueados por Rusia. Sin embargo, aunque el pacto contemplaba los envíos de fertilizantes desde Rusia, Moscú se quejó de que estos seguían obstruidos. Naciones Unidas afirma que los avances en la renovación del acuerdo son vitales para mitigar la amenaza de una crisis alimentaria mundial agravada por la guerra y el empeoramiento de las condiciones de vida en los países más pobres. La Unión Europea entrenará a 15.000 soldados ucranianos. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea, salvo Hungría, han respaldado en su reunión de Luxemburgo proporcionar formación militar a 15.000 soldados ucranianos en varios países de la UE. Las consecuencias socioeconómicas de la guerra continúan. Esta guerra sigue enviando terremotos al mundo entero. Rusia está cada vez más aislada, como pudimos ver en la votación el último día en Naciones Unidas. Moral, política, incluso militarmente, Rusia está perdiendo esta guerra, por lo que tenemos que continuar apoyando a Ucrania. Hungría fue el único país que se abstuvo, lo explicó su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó. Me gustaría señalar que Hungría no votó a favor de esta propuesta. Fuimos los únicos que utilizamos la opción de una abstención constructiva, lo que significa que no hemos impedido a los demás lanzar una misión de este tipo. Pero Hungría no considera que esta decisión sea vinculante para ella por su abstención constructiva. Esto fue posible gracias a la legislación de la Unión Europea. No participamos en esta misión de formación. Obviamente no enviamos formadores y no contribuimos a los costes operativos con recursos financieros. Algunos países, como Alemania, España y Francia, ya han empezado a entrenar a los soldados ucranianos. Moscú dio por concluido este lunes el proceso de movilización parcial decretado en septiembre por el Kremlin para la guerra en Ucrania. Se convierte así en la primera región rusa en completar el llamamiento a filas. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, aseguró que la ciudad ayudará a las familias de los movilizados, como es el caso de este joven. Tenía un despliegue programado para hoy a las 10 de la mañana, solo tenía que venir con los documentos. He venido, han empezado a tramitarlos y me han dicho que me enviarán el 19 de octubre.
Después fuimos a una cafetería con mi familia y nos enteramos de la noticia del cierre del reclutamiento. ¿Cuál fue su reacción? Francamente, nos pusimos a rezar a Dios. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin señaló que la movilización parcial quedaría completada en aproximadamente unas 2 semanas y que no prevé ampliarla. En total se movilizarán a unas 300.000 personas. La llamada filas ha conmocionado a la población rusa generando protestas y ha provocado también un éxodo masivo a países vecinos como Armenia, Georgia, Kazajistán y Mongolia, entre otros. Rusia cifra en 13 personas las fallecidas como consecuencia del accidente de un cazabombardero ruso que se precipitó el lunes en una zona residencial de la ciudad de Yeisk, junto al mar de Azov, no lejos de la frontera ucraniana. Entre los fallecidos hay 3 niños. Además, otras 19 personas resultaron heridas de diversa consideración, según el Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia. Los hechos tuvieron lugar cuando se incendió uno de los motores del avión supersónico, un Sukhoi 34, que acababa de despegar de la base militar del Distrito Sur. El piloto pudo catapultarse, aunque el aparato terminó cayendo en el patio de un bloque de apartamentos de 9 plantas que acabó en llamas. Los servicios de emergencia rescataron a 68 personas y desalojaron a un total de 360 de los inmuebles afectados. Como es habitual, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto diligencias penales para determinar las causas del siniestro. 12 opositores a Lukashenko condenados hasta 25 años de cárcel. Han sido juzgados por la acusación de terrorismo en relación con el masivo movimiento de protesta de 2020. Las acusaciones incluyen también el golpe de Estado y la traición. Entre los encarcelados está el Premio Nobel de la Paz 2022 Ales Bialiatski, conocido por su trabajo al frente del Centro de Derechos Humanos Viasna y como vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Está en prisión desde julio de 2021. En Bielorrusia se desmantelaron o prohibieron los medios de comunicación independientes y muchas ONG y sus empleados y fundadores se vieron obligados a huir del país o han sido encarcelados. El régimen de Alexander Lukashenko, considerado el último dictador de Europa, tiene unos 1.300 presos políticos según organizaciones pro derechos humanos. Lukashenko detenta la presidencia bielorrusa desde hace 29 años. Funcionarios chinos golpean a un manifestante en el consulado de Manchester. En estas imágenes, varios manifestantes prodemocráticos de Hong Kong corren hacia las puertas del consulado, donde un hombre con un póster satírico del presidente Xi Jinping ha sido arrastrado dentro del recinto por varios funcionarios y golpeado en el suelo. Este lunes por la mañana, en Pekín, el gobierno chino negó tener información sobre lo ocurrido. No tengo conocimiento de la situación relevante que ha mencionado. La embajada y los consulados chinos en el Reino Unido siempre han respetado las leyes locales. El alcalde de Manchester, Andy Burnham, calificó la agresión de muy preocupante y sin cabida en una región que se enorgullece del derecho de la gente a manifestarse pacíficamente. Migrantes de nuevo utilizados como moneda de cambio en el este de Europa. Turquía y Grecia se lanzan acusaciones cruzadas tras el hallazgo el pasado fin de semana de 92 hombres completamente desnudos, algunos heridos, en la frontera norte entre ambos países. La policía griega los rescató cerca del río Ebros. El gobierno ha pedido explicaciones a Ankara. Este comportamiento inhumano es una vergüenza para la civilización y los dirigentes turcos. En lugar de culpar a otros de lo que ocurre en su territorio, deberían investigar el incidente, castigar a los directamente implicados y cumplir con sus obligaciones en virtud de su declaración conjunta con la Unión Europea. La investigación de la Agencia de Fronteras de la UE, Frontex, concluye que los migrantes fueron obligados a desnudarse y cruzar a Grecia en botes de goma desde Turquía. Esta dice que las acusaciones son infundadas. Al hacerlos retroceder, Grecia confisca todo lo que los migrantes llevan encima para que no vuelvan.
Es muy natural que Grecia, que saca muy malas notas en lo que respecta a la violación del derecho internacional, tienda a difamar a Turquía a medida que se acumula el número de sus delitos, ha dicho el ministro turco de Asuntos Exteriores. Turquía asegura haber reforzado sus medidas contra el tráfico de personas, pero Grecia dice que hace avanzar a los migrantes para presionar a la UE. A la condena por el trato cruel y degradante a los migrantes se ha unido Naciones Unidas, que exige una investigación a fondo. Tan solo 40 días en el 10 de Downing Street y Liz Truss ha debido desmontar una por una casi todas las medidas que conformaban su programa económico que sembró el caos en los mercados. El lunes por la noche la primera ministra británica no tuvo más remedio que disculparse en una entrevista televisada. Reconozco que hemos cometido errores, lo siento, pero he corregido los errores, he nombrado a un nuevo ministro, hemos restaurado la estabilidad económica y la disciplina fiscal, dijo. Previamente en los comunes, Jeremy Hunt dio la puntilla al programa con el que Truss fue elegida en las primarias conservadoras en agosto. Somos un país que financia sus promesas y paga sus deudas. Y cuando eso se cuestiona, como ha sucedido, este gobierno tomará las decisiones difíciles necesarias para garantizar la confianza en nuestras finanzas nacionales. Eso significa decisiones extremadamente difíciles, dijo. En vez de la mayor bajada de impuestos en medio siglo, habrá recortes en el gasto público y subidas de impuestos. Las ayudas de 2 años para pagar las facturas de la luz durarán solo hasta abril. Segunda movilización de los trabajadores franceses en menos de un mes, con una jornada de huelga interprofesional en sectores clave como la enseñanza o el transporte público, aunque con un impacto limitado. Reclaman un aumento del salario mínimo hasta los 2.000 euros brutos al mes para compensar la pérdida del poder adquisitivo por la inflación, que alcanzó el 5,6% interanual en septiembre. El líder de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martínez, está al frente de las protestas. En cuestión de salarios ampliamente se está de acuerdo en todo el país. Hoy, jornada de huelga interprofesional, vemos huelgas, por ejemplo, en Disney. Pese al incremento del salario mínimo, llegar a fin de mes sigue siendo difícil. Hace falta otra subida porque no ha aumentado lo suficiente. Esta jornada de huelga coincide con los paros que desde finales de septiembre mantienen los trabajadores de gran parte de las refinerías y depósitos de combustible del país. Una situación que ha desembocado en el desabastecimiento en muchas gasolineras ante la desesperación de las personas que necesitan sus vehículos para sus desplazamientos. El gobierno francés teme que las protestas se enquisten a pocos días para el inicio de las vacaciones escolares de otoño. Caos aeroportuario y trastornos por las huelgas en Bélgica y Alemania. El aeropuerto de Charleroi, en Bélgica, tuvo que cerrar el lunes todas las salidas durante varias horas debido a una huelga del personal de seguridad. En Alemania, los pilotos de Eurowings, en conflicto por las condiciones de trabajo, iniciaron un paro de 3 días. El Ministerio de Exteriores israelí convoca al embajador australiano Paul Griffiths tras la decisión del actual gobierno de Australia de revertir la medida adoptada por el anterior en 2018 de reconocer Jerusalén Oeste como capital de Israel. El gobierno de Anthony Albanese tampoco trasladará su embajada a Jerusalén Oeste, sino que la mantendrá en Tel Aviv. Naciones Unidas está dividida sobre el envío de una fuerza multinacional para ayudar a Haití. México y Estados Unidos propusieron la idea, pero Rusia y China expresaron sus reservas, a pesar de que el ministro de Exteriores de Haití pidiera ayuda expresamente. Tengo la delicada misión de llevar al Consejo de Seguridad la llamada de socorro de todo el pueblo que está sufriendo y decir alto y claro que el pueblo de Haití no está viviendo, está sobreviviendo. Me dirijo a ustedes en nombre de 4 millones de niños que no han podido ir a la escuela a causa de la violencia de las bandas. Haití se ha visto afectada por la inflación que ha provocado el aumento de los precios de los alimentos y el combustible. La crisis, sumada a la violencia de las bandas y las protestas diarias, ha abocado a la nación al colapso. En ese contexto tiene que hacer frente a un brote de cólera.
El país ha pedido un apoyo sólido para ayudar a la policía a frenar la crisis humanitaria, neutralizar a las bandas, garantizar la distribución de combustible y facilitar la vuelta a la vida normal. Las costas de Puerto Valdés, en la Patagonia Argentina, son uno de los principales lugares de avistamiento de especies marinas en el Atlántico Sur. Pero los biólogos argentinos llevan desde el 24 de septiembre registrando varias muertes de ballenas francas. A día de hoy, la cifra ya llega a 30 ejemplares fallecidos. Según el Instituto de Conservación de Ballenas, una intoxicación por floraciones algales nocivas, también conocidas como mareas rojas, podría ser la causa de las muertes de estos ejemplares. Aunque por el momento aún están esperando los resultados de las muestras de órganos, tejidos y fluidos de las ballenas, los altos niveles de biotoxinas en algas y bivalvos apuntan a ello. Las mareas rojas son un fenómeno natural que no suele afectar a las ballenas. Pero en los últimos 40 años su frecuencia ha crecido en los mares y océanos de todo el mundo, debido al aumento de la temperatura de las aguas por el calentamiento global, el exceso de nutrientes por el vertido de residuos cloacales e industriales maltratados y por los fertilizantes que filtran desde los campos hacia los ríos y el mar. Es la mejor futbolista del mundo. La española del Barcelona, Alexia Putellas, revalida el Balón de Oro por segunda vez consecutiva. Es la primera mujer en la historia del fútbol que consigue el máximo galardón 2 años seguidos. Benzema se consagra como el mejor jugador del mundo con el Balón de Oro. El francés del Real Madrid, Karim Benzema, recibió a sus 35 años el Balón de Oro de manos de su amigo y entrenador durante varias temporadas, Zinedine Zidane, quien ganó el premio en 1998. Robert Lewandowski, actual atacante del Barcelona, se llevó el premio Müller al máximo goleador del año. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Para saber cómo continúan estas noticias, pueden seguir el resto de la actualidad en nuestra página web y en las redes sociales. Les dejamos con estas imágenes en la frontera de México con Estados Unidos, donde cientos de familias separadas por la migración irregular vuelven a unirse con emotivos abrazos. Muchas gracias por vernos. Volveremos mañana con más noticias. Abracé fuerte a mis padres y también a mis hermanos. ¿Puedes recorrer?